Con los pies en los pedales y un montón de historia en las alforjas, iniciamos esta ruta desde un lugar verdaderamente escondido en la provincia de Soria. Partimos de Alcozar y nos sumergimos en la Edad Media acompañando al conde de Castilla, García Fernández, hacia su último combate contra su encarnizado enemigo, Almanzor. En pleno campo de batalla, en Piedrasillada, donde aún parecen resonar los tambores de guerra, nos detenemos en el pequeño monumento levantado en memoria de este valiente conde castellano. A continuación, cambiamos de lugar, cambiamos de paisaje y hasta parece que cambiamos de continente. Las chimeneas de hadas de Bocegas de Perales parecen abrazar a su encantadora iglesia románica. Y de aquí nos vamos a Zayas de Torre, donde nos asombra encontrar huellas de arte anglo-normando que dejaron los artesanos vascones antes de desplazarse a los márgenes del Duratón en Segovia. Una ruta de apenas 21 kilómetros, pedaleando todo el tiempo por caminos agrícolas, salvo un pequeño tramo que se hace por carretera. Así que no perdamos más tiempo. Cogemos las bicicletas, montamos las alforjas, colocamos el cronómetro, nos ponemos los guantes, sin olvidarnos del casco, y nos vamos. Hoy comenzamos nuestra ruta en Alcozar, un pequeño pueblo de la provincia de Soria, que es desconocido para mucha gente, pero que tiene una historia apasionante. Antiguamente perteneció al común de Villa y Tierra de San Esteban de Gormaz y actualmente es una pedanía de Langa de Duero. El pueblo se formó al amparo de un castillo o torre musulmana. No en vano, su nombre procede del árabe Alcázar, que significa el castillo, y que se encontraba en la peña, donde actualmente está la Torre del Reloj, que se levantó en el año 1895 con parte de los materiales del propio castillo. En el año 1150, Alfonso VII hizo donación del castillo y la villa a la iglesia de Santa María de Osma. Pero esta donación debió durar poco tiempo, porque 4 años más tarde nos encontramos con un documento de Diego Pérez de Fuentearmejil con el obispo de Osma. Este Diego Pérez era, por así decirlo, el gobernador de San Esteban de Gormaz y, por tanto, de la villa de Alcozar. Y estaba como gobernador por delegación de Pedro Manrique de Lara, que era el noble más poderoso de la Extremadura castellana. Por cierto, que este documento, firmado entre Diego Pérez de Fuentearmejil y el obispo de Osma, se conserva actualmente en la Catedral de Osma, y es importante porque es uno de los primeros documentos escritos en lengua castellana, lo cual no debe de extrañarnos mucho, porque precisamente en esos años se estaba empezando a redactar el Cantar del Cid. Hay que decir que el nombre de Extremadura en los siglos centrales de la Edad Media se refería a la zona fronteriza entre la España cristiana y la musulmana, más o menos al espacio comprendido entre el Duero y el Sistema Central. A la zona sur, donde se encuentran Madrid, Toledo, Guadalajara, etc., se la llamaba la Trasierra. Muy cerca de donde se encontraba el antiguo castillo está la ermita de la Virgen del Vallejo, a donde nos vamos a dirigir ahora.
Esta iglesia, aunque aparentemente se encuentra en buen estado, está en completa ruina. Inicialmente fue románica, pero se remozó en el siglo XVI, embebiendo el pórtico en el muro. Curiosamente, igual que ocurre con las iglesias de San Esteban de Gormaz, los canteros se esmeraron más en la construcción del pórtico que lo hicieron de sillería. Sin embargo, el resto de la iglesia la hicieron de mampostería. El pórtico está orientado hacia el norte, dando la vista al pueblo. Un caso único en el románico soriano. Al limitarse la reforma a lo que es la portada de la iglesia, se conservaron algunos canecillos románicos, que como vemos son muy sencillos, prueba de que los artesanos que trabajaron aquí eran de menos categoría que los que lo hicieron en San Esteban de Gormaz, lo cual está en consonancia con la política que se llevaba en las comunidades de villa y tierra, donde las villas que eran cabecera se esforzaban en que las otras aldeas que pertenecían a su alfoz no se desarrollaran demasiado, no vaya a ser que les diera por independizarse. Desde aquí se contempla un paisaje extraordinario. No cuesta mucho imaginarse que sería prácticamente el mismo que el conde de Castilla, García Fernández, vio cuando en el año 995, el mismo día en que iba a enfrentarse al ejército de Almanzor, y antes de dirigirse al lugar de batalla, en Piedrasillada, muy cerquita de aquí, salió del castillo y se vino a este lugar a orar, donde seguramente había un templo. Este fue el último combate del conde de Castilla, García Fernández, que merece la pena contarse. Bueno, y ahora nos vamos a dirigir precisamente a Piedrasillada, pero antes en el pueblo nos aguarda una pequeña sorpresa. Este arco es lo que queda de la portada románica de la iglesia primitiva de la Virgen del Vallejo que hemos visto antes. Alguien la rescató y la empleó para una casa particular. Afortunadamente, en la actualidad está protegida. Bueno, y ahora ya abandonamos Alcozar y nos vamos al lugar de la batalla de Piedrasillada. Las historias y leyendas que nos cuentan el enfrentamiento entre Almanzor y el conde García Fernández forman un conjunto apasionante. Todo comenzó en el siglo X, cuando los condes de Castilla comenzaron a repoblar las márgenes del Duero. Esto provocó el enfado de los califas de Córdoba, que entendían
que el territorio comprendido entre el Duero y el Sistema Central debía ser tierra de nadie, lo que hizo que durante todo el tiempo del califato hicieran una ceifa tras otra contra el terreno castellano, siendo estas aceifas mucho más intensas y devastadoras en la época de Almanzor. En un vídeo anterior os contamos que García Fernández fue el primer conde de Castilla que heredó el condado sin necesitar la sanción del rey de León. Es decir, era vasallo del rey leonés, pero actuaba por su cuenta. Resultó que Abdelmalik, el hijo pequeño de Almanzor, se rebeló contra su padre. Pero el complot fue descubierto y Abdelmalik se refugió en la corte del conde de Castilla, que tuvo la mala ocurrencia de darle cobijo y amparo. Esto provocó la ira de Almanzor, que por una parte se dedicó a hacer incursiones en territorio castellano y por la otra pagó con la misma moneda al conde de Castilla, haciendo que su propio hijo, Sancho García o Garcés, se rebelase contra su padre. Todo ello derivó, lógicamente, en un profundo odio entre estos dos personajes, que se enfrentaron, según cuenta la tradición, en estos parajes, en una batalla. El conde García Fernández parece ser que no murió en la batalla, sino pocos días después, a causa de las terribles heridas que sufrió en ella. También cuenta la tradición que las tropas de Almanzor vencieron porque eran muy superiores en número a las castellanas. Tal vez esto no sea nada más que un intento por justificar la derrota. Lo que no cabe ninguna duda es que el conde García tuvo arrestos para enfrentarse contra Almanzor, cuando éste, además de haberle vencido ya en una ocasión, se encontraba en la cima de su poder. El condado de Castilla lo heredó su hijo Sancho García, que pese a haberse rebelado contra su padre, no tuvo lo que hoy llamaríamos mala prensa. Las leyendas entretejieron la historia de manera que quien era el culpable de la rebelión y de todos los males era la madre de Sancho García y esposa de García Fernández, Aba de Ribagorza. Supuestamente, Aba estaba locamente enamorada de Almanzor y para conseguir casarse con él no dudó en provocar la rebelión de su propio hijo en contra de su padre. Además, Aba también provocaría la muerte de García Fernández, su marido, haciendo que su caballo de guerra no estuviera en buenas condiciones cuando se enfrentó en la batalla contra Almanzor. Y no solo eso, sino que cuando su hijo heredó el condado, trató de envenenarlo. Todas estas leyendas cristalizaron en un romance llamado El romance de la condesa traidora, que tuvo mucho éxito en su época, ya que además de lo truculento de la historia, había una mezcla de erotismo desenfrenado que desde siempre tiene mucha aceptación entre la gente. Bueno, y ahora ya nos vamos hacia nuestro próximo destino en Bocigas de Perales. Ah, por cierto, otra cosa curiosa del conde García Fernández. Contaban que se le apodaba el de las bellas manos, ya que cuando aparecía en público debía ponerse siempre guantes para evitar que las mujeres se enamorasen de él con solo verle las manos. Eso dicen.
Estamos en Bocigas de Perales, que hasta la reforma de la nomenclatura municipal de 1916 se llamaba simplemente Bocigas. Y con la reforma se añadió de Perales para diferenciarla de otras localidades que tenían el mismo nombre. Esta reforma se hizo para resolver los casos de 1020 municipios en toda España, que tenían el mismo nombre y muchos de ellos en la misma provincia, lo cual era un problema tremendo para el correo. Se determinó que los pueblos que tuviesen dos nombres propios, que los había, se eligiese uno solo, y los que tenían en su nombre la fórmula junto a se le cambiase por la partícula de. La iglesia de Bocigas está consagrada a San Pedro. Es románica de fines del siglo XII y conserva la portada y el ábside semicircular. Estas columnillas antiguamente soportaban el alero, pero al ser recrecido en altura, pues se han quedado así como flotando. Sin duda, lo más destacable es la portada, que aún conserva restos de policromía. Es asombroso, además, la semejanza que guarda esta arquivolta con la que hemos visto de la puerta rescatada de Alcozar y que os hemos contado. Los capiteles de la portada son interesantes porque tienen la misma escena grabada en las dos caras. En este se ve una figura humana que está luchando contra un león, parece.
y en el otro capitel aparecen como dos leones en actitud sumisa. No sabemos exactamente lo que esto puede significar, pero casi seguro que lo que esto quiere decir es que el bien lucha contra el mal y al final lo vence. Bueno, y ahora ya dejamos este pueblo que parece la Capadocia de Soria y nos vamos a nuestra última parada en Zayas de Torre. Si continuamos por la carretera, llegamos hasta Zayas de Bascones. No hay que ser un experto en etimología para deducir o saber que el nombre procede de los vascones que aquí se asentaron durante los años agitados de la repoblación de la Extremadura castellana. Evidentemente, tampoco hace falta ser un experto para entender que por aquí debió haber una torre que vigilaba el antiguo camino que seguía más o menos el trazado de la actual carretera. El Diccionario Geográfico y Estadístico de Pascual Madoz, que fue publicado a mediados del siglo XIX, decía dos cosas curiosas de Zayas de Torre. Una era que el arroyo que pasa por aquí no tenía nombre y la otra que el río Perales, que está a poco más de 1 kilómetro de aquí, estaba lleno de cangrejos. Por cierto, que a la escuela de aquel tiempo iban 40 alumnos, lo que no está nada mal para una población de 180 habitantes. Al maestro de escuela se le pagaba en especie, en este caso concreto se le pagaban 50 fanegas de trigo por enseñar a 40 zagales. Y esto, bueno, pues nos puede hacer una idea de a qué se refiere uno cuando dice aquello de pasar más hambre que un maestro de escuela. Esta iglesia, consagrada a San Martín de Tours, solo conserva románica la fachada meridional. El pórtico es del siglo XVI. Los capiteles que soportan las arquivoltas de la puerta, todos presentan una decoración vegetal de hojas de acanto. No sabemos muy bien a qué se debe esto, si simplemente a un gusto sencillo por este tipo de decoración, o bien porque no sabían hacer algo más complicado, o posiblemente por huir de la representación de imágenes tal y como hacían los canteros mudéjares. Merecería la pena que nos fijáramos en la arquivolta inferior, pues tiene una decoración en zigzag que es muy extraña en el románico de Soria, pero relativamente frecuente en las iglesias románicas del Valle del Duratón,
en Segovia. En un vídeo anterior vimos que este tipo de decoración de las arquivoltas tiene posiblemente un origen anglonormando, es decir, norteño. Por tanto, no es de extrañar que entre los vascones que aquí se instalaron y también en el pueblo de al lado, y que también no es extraño que compartan el mismo nombre, habría canteros familiarizados con este tipo de decoración. Probablemente estos canteros emigraron después hacia el sur y crearon las maravillas que podemos ver en el románico segoviano. Todo esto que os hemos contado, lamentablemente, os lo tenéis que imaginar, porque, como veis, la puerta de la iglesia está cerrada y en el pórtico han colocado una malla metálica muy tupida que impide que hagamos fotografías y grabemos imágenes para poder mostrarlas. Bueno, y aquí termina nuestra ruta de hoy. Ahora ya solo nos queda volver a Alcozar. Y a ti, darle al botón de me gusta y suscribirte si no lo has hecho. Y difunde este vídeo si te ha gustado, porque contribuirás a difundir la cultura, el saber y el gusto por el deporte. 3 en 1. La verdad que la ruta de hoy ha sido muy interesante y no muy larga, así que os la recomendamos 100%. Y como habéis comprobado, al inicio de la ruta nos hemos quitado el quitavientos porque realmente hoy ha hecho mucho calor. Así que con este tiempo que tenemos, a pesar de ser primeros de febrero, os recomendamos que salgáis y que descubráis lugares nuevos, porque con este tiempo ya no hay nada que nos acobarde para salir y descubrir y disfrutar. Hasta la próxima.